Hola, soy Benjamín y el día de hoy vamos a leer San Marcos capítulo 8 y vamos a estudiar acerca de el sufrimiento. Escuchemos. En aquellos días se juntó otra vez muchísima gente y no tenían nada que comer. Vemos que había una gran cantidad de personas y esas personas tenían algo en común. ¿Qué era lo que tenían en común? Que estaban sufriendo de una necesidad, tenían hambre. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por esta gente. Jesús siempre sabe la situación de sufrimiento de cada persona. Y Jesús quiere enseñar a sus discípulos y nos quiere enseñar a nosotros que somos discípulos también acerca de la necesidad que tienen las personas. Tantas personas que pasan por sufrimiento, que tienen hambre, que tienen sed, que tienen frío. Y Jesús, siendo Dios, quiere enseñarnos a que nosotros no seamos ciegos, sino que abramos los ojos y miremos a tantas personas que pasan por necesidad, porque muchas veces existen tantos pobres en las calles, pero nosotros los ignoramos. Ellos están, pero somos tan ciegos que ni los vemos. Y el Señor siente compasión de esas personas y quiere que nosotros también sintamos compasión. Continuemos. Pues hace ya 3 días que están conmigo y no tienen nada para comer. Esas personas, al pasar hambre, sienten mucha necesidad y como saben que no pueden comer, buscan a Jesús porque son humildes y dicen: Señor, ayúdeme, porque ¿a quién más le puedo pedir ayuda? Si tantas personas me ignoran, ¿a quién más puedo pedir que me ayude en esta dificultad, en esta hambre? Y Jesús quiere que nosotros ayudemos a esas personas. Escuchemos. Y no tienen nada para comer. Si los mando a sus casas sin comer, desfallecerán por el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Estas personas estaban tan contentas de escuchar la palabra de Dios que no les importaba comer, pero tenían más hambre que el hambre corporal, tenían más hambre espiritual. Querían conocer acerca de los misterios del reino de los cielos. ¿Por qué querían conocer? Porque sabían que en este mundo tanto sufrimiento que habían pasado, pero Jesús les decía que no miraran los sufrimientos de este mundo, sino que miraran los gozos del mundo venidero, que miraran más allá, que miraran que si estaban sufriendo en esta vida, Él les prometía un cielo para que gozaran de una alegría eterna y no estuvieran tristes y con hambre como en esta tierra. Pero Jesús no solo les hablaba de eso, sino también buscaba la forma para que esas personas comieran. Sus discípulos le contestaron: ¿de dónde podemos sacar en este lugar desierto el pan que necesitan? Eso somos nosotros muchas veces, cuando vemos a un pobre y decimos: yo también soy pobre, yo también tengo necesidad, yo no le voy a dar a este hermano. ¿De dónde voy a sacar yo plata? ¿De dónde voy a sacar dinero? Si yo lo que gano es justico para yo vivir, para mis hijos, pero yo no tengo para dar. Muchas veces decimos eso y decimos: bueno, yo soy pobre, es más, si van a ayudar, ayúdenme a mí que yo soy pobre. Pero el Señor nos invita a ver a aquella persona que es más pobre. Si usted tiene una casa, un techo donde poner su cabeza para que no le caiga la lluvia, entonces usted es rico, porque hay personas que no tienen ni dónde recostar la cabeza, que duermen en una calle, en el asfalto, en la acera, en el piso, y que cuando llueve les cae agua y se mojan. Son personas que pasan más necesidad. Si usted se considera una persona pobre pero come 3 veces al día, hay personas que pasan incluso 3 días sin comer, como nos dice el Evangelio. Y el Señor nos invita a que no digamos: no, yo soy el pobre, yo no tengo, sino que el Señor quiere que nosotros demos. Veamos. Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Jesús nos pregunta: ¿qué es lo que tiene usted para ayudar? ¿Cuántos panes tiene? No le está preguntando si usted tiene bastante o si tiene poquito. Le está preguntando: ¿qué tiene usted para dar? ¿Qué tiene usted para ayudar? Y ellos respondieron 7. Es decir, que sí tenían panes. Ellos pensaban que necesitaban tener más para poder alimentar a toda esa gente, pero Jesús quiere que nosotros ayudemos con lo poco o mucho que tengamos, pero que ayudemos, que veamos a esas personas, que abramos los ojos y que comenzamos a hacer obras de caridad para que esas personas no pasen tanto sufrimiento. Entonces mandó a la gente que se sentara en el suelo
y tomando los 7 panes, dio gracias, los partió y empezó a darlo a sus discípulos para que los repartieran. Otra vez Jesús no quiso repartirlos él mismo, sino se los dio a sus discípulos, es decir, a sus apóstoles, a sus enviados, para que ellos repartieran. Les enseñó a hacer la caridad ellos mismos, para que ellos sintieran la alegría, que hay más alegría en dar que en recibir. Y también muestra un símbolo de la Eucaristía, que ¿quiénes son los que dan la Eucaristía? Los sacerdotes, porque Jesucristo los puso para que dieran el pan eucarístico también a los sacerdotes. Y no solo de la Eucaristía, sino también de las obras de caridad y del pan corporal y del pan espiritual, de la palabra. El Señor quiere que nosotros compartamos la palabra con nuestros hermanos necesitados. Tenían también algunos pescadillos. Jesús pronunció la bendición y mandó también que los repartieran. Es decir, mientras ellos más daban, más podían repartir a las personas necesitadas y aliviar ese sufrimiento, esa hambre que tenían las personas. Todos comieron hasta saciarse, y de los pedazos que sobraron recogieron 7 cestos. El Señor nos dice que no seamos egoístas, que miremos el sufrimiento de nuestros hermanos que están en las calles, de nuestros familiares, de nuestros amigos que pasan necesidad, y no pensemos que por dar nos vamos a empobrecer, porque veamos que ellos dieron lo que tenían y les sobró muchísimo más de lo que dieron. Es decir, que mientras nosotros más ayudamos a los pobres, mientras más ayudamos a esa persona que está sufriendo, a los enfermos, a los necesitados, el Señor más nos va a dar, más nos va a bendecir para que sigamos dando más y más y más, porque es un ciclo y el Señor no se deja ganar en generosidad. Todos comieron hasta saciarse, y de los pedazos que sobraron recogieron 7 cestos. Eran unos 4.000 los que habían comido. Imagínense la cantidad de personas que comieron, y apenas fueron 7 panes. ¿Qué cantidad de gente podríamos ayudar nosotros en nuestra vida si confiáramos en la palabra de Dios? Debemos ponernos a la acción. Debemos no solamente conformarnos con oír esta palabra, sino debemos empezar a hacer obras de caridad a tantas personas que están sufriendo en las calles, a tantos familiares que están sufriendo en nuestras propias familias. Luego Jesús los despidió. Enseguida subió a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Es decir, que Jesús se reúne con los discípulos luego de haber hecho ese milagro tan grande. Nosotros, luego de hacer obras de caridad, debemos darle gracias a Dios por permitirnos hacer esa obra de caridad y no creernos nosotros muy buenos por haber hecho eso, sino darle gracias a Dios porque nos permite hacer esa obra de caridad y decirle: Señor, todo sea para gloria tuya y salvación de los hombres. Y no decirlo delante de la gente, sino a solas con Jesús, para demostrarle al Señor que lo hago de corazón, por amor a Él. No porque no me cueste, porque me cuesta, pero lo hago porque Él me lo pide en su palabra. Y así Él no se va a dejar ganar en generosidad y me va a ayudar cada día más. Y no solo me va a ayudar con bienes terrenales, sino me va a ayudar a alcanzar una alegría que nadie me la podrá quitar. Vinieron los fariseos y empezaron a discutir con Jesús. Querían ponerlo en apuros y esperaban de él una señal que viniera del cielo. Muchas veces existen personas que quieren poner en apuros a Jesús, que culpan a Jesús de todo y dicen: yo no creo en Dios porque yo no veo una señal del cielo. Y los apóstoles acabaron de ver una señal. ¿Y cuál era la señal? Una señal que había pasado en la tierra, algo que había sido muy grande, pero a ellos no les bastaba con esa señal, sino querían otra señal. Quiere decir que cuando nosotros queremos creer en Dios, podemos hacerlo viendo tantas maravillas que Dios nos da, viendo el sol, viendo los animales, viendo a nuestros hermanos, viendo la creación, podemos creer en Dios. Pero si nosotros no queremos creer en Dios, buscamos excusas, como ellos, que ya vieron que multiplicó los panes, pero decían: no, queremos ver otra señal. Miraba todos los milagros que hacía Jesús, pero decía: no, queremos ver es una señal del cielo, es decir, algo más grande. Y así iban a durar toda su vida, esperando señales más grandes. Pero Jesús le responde algo importante, y debemos reflexionar si nosotros somos esos, que no vemos las maravillas de Dios en nuestro día, tantas veces que el Señor nos bendice, pero nosotros nos hacemos los ciegos y esperamos del Señor un milagro más grande y no nos conformamos con tantos milagros que el Señor a diario, el simple hecho de despertar ya es un milagro del Señor, y a diario el Señor siempre nos da grandes regalos y nosotros no queremos esos regalos, sino queremos otro regalo y somos desagradecidos. No debemos ser desagradecidos.
sino debemos agradecer al Señor en todo momento. Jesús suspiró profundamente y exclamó: ¿Por qué esta generación pide una señal? Jesús le parece esto algo muy decepcionante, que quieran ver una señal cuando Él tantas señales hace, pero quieren ver más señales. Y dice, ¿por qué esta gente pide una señal? Yo les digo que esta gente no se le dará ninguna señal. Y dejándolos, subió a la barca y se fue al otro lado del lago. Si nosotros queremos es ver milagros así de una vez cuando nosotros queramos, Jesús se va a ir, porque Jesús hace el milagro es cuando Él quiere. Jesús es el que sabe cuándo es la hora de hacer el milagro. Y no podemos exigirle al Señor, Señor, hágame este milagro ya, ya, porque yo quiero ya y yo soy bravo y yo soy más grande que usted, yo necesito que me haga el milagro ya. Y si usted no me cumple este milagro, yo no voy a creer en usted. Señor, mire, si no pasa esto, yo voy a dejar de creer en usted. ¿Cuántas veces no hacemos nosotros esto? Lo mismo que hacían los fariseos. En vez de ver tantos regalos, tantas maravillas que hace el Señor. Incluso a veces decimos, pero ¿será que es verdad? ¿Será que cuando muramos nosotros vamos a resucitar o será un invento? Y el Señor nos dejó una señal, pero no la vemos. Queremos ver es un muerto resucitar otra vez. Hace 2000 años vino Cristo y resucitó. Eso es una gran señal, pero no la queremos ver. Y también nos deja las señales en la naturaleza. ¿Qué pasa cuando nosotros agarramos un grano de maíz, por ejemplo, y lo tiramos a la tierra? El grano de maíz muere y luego de esa muerte empieza a brotar esa semilla, una plantica de maíz. Otra vez vemos que luego de que muere la semilla sale otra vida, otra planta de maíz. Asimismo, cuando nosotros muramos, esta carne muera, vamos a resucitar, es decir, a renacer otra vez el espíritu. El espíritu comienza una vida, continúa su vida eternamente, pero nosotros queremos ver señales grandes y renegamos del Señor. Es importante que no seamos groseros con el Señor, sino que aceptemos tantos milagros que nos da diariamente. Los discípulos se habían olvidado de llevar panes y tan solo tenían un pan en la barca. De repente, Él les hizo esta advertencia: abran los ojos y cuídense tanto de la levadura de los fariseos como de la de Herodes. El Señor nos hace una advertencia: tengan cuidado de la levadura de los fariseos y de Herodes. Es decir, que cuidemos la doctrina, la enseñanza. Si nosotros nos dejamos guiar por enseñanzas falsas de hombres, perderemos nuestra alma. Y el Señor nos invita a que tengamos cuidado. Pero vamos a ver qué hicieron los apóstoles. Se dijeron unos a otros: la verdad es que no tenemos pan. Es decir, que andaban perdidos. Pensaba que Jesús les estaba hablando del pan, pero Jesús iba más allá. Les hablaba era de la doctrina, de la enseñanza. Jesús se dio cuenta y le dijo: ¿por qué esos cuchicheos? ¿Por qué no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? ¿Están ustedes tan cerrados que teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen? Jesús nos invita a que veamos y oigamos su palabra, que veamos y oigamos su doctrina, que escuchemos atentamente la doctrina de Jesucristo y que no cerremos nuestros ojos, que veamos tantos milagros que nos da el Señor y no pongamos nuestra vista solo en los sufrimientos, sino veamos tantas maravillas que hace el Señor en nuestra vida diariamente y ni siquiera le agradecemos. ¿No recuerdan cuando repartí 5 panes entre 5000 personas? ¿Cuántos canastos llenos de pedazos recogieron? Respondieron: 12. Y cuando repartí 7 panes entre 4000, ¿cuántos cestos llenos de sobras recogieron? Contestaron: 7. Entonces Jesús les dijo: ¿aún no entienden? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Recordarles la palabra, lo que había sucedido. Así como nosotros lo estamos leyendo, eso es palabra de Dios. Y Jesús le estaba recordando la palabra, es decir, que teníamos que entender la doctrina y muy especialmente la doctrina de la caridad, de ayudar a mi hermano necesitado. Y por eso la Santa Madre Iglesia Católica nos invita a hacer obras de caridad. Y muchas veces nos escuchamos: no haga obras de caridad, mejor dé el diezmo al pastor, mejor gaste el dinero en otras cosas. Pero el Señor nos invita a que hagamos obras de caridad. Cuando llegaron a Betsaida, le trajeron a un ciego y le pidieron que lo tocara. Aquí vemos algo importante. Un ciego.
una persona que estaba sufriendo. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera del pueblo. ¿Qué significa eso? Que muchas veces nosotros somos ciegos y Jesús, para quitarnos esa ceguera, nos toma de la mano y nos aleja del pueblo, es decir, nos aleja del mundo. Jesús quiere que nosotros entendamos que debemos buscar su presencia, agarrarlo de la mano, que empecemos a leer su palabra para conocerlo, para poder agarrarle la mano y para que Él nos saque de este mundo tan lleno de pecado. Porque si nosotros nos dejamos agarrar de la mano, pero del mundo, nos va a llevar cada vez a la oscuridad, cada vez nuestra ceguera va a aumentar y Jesús quiere sacarnos de ese mundo de pecado y empezar a darnos luz, como lo vamos a ver. Después le mojó los ojos con saliva, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? Jesús tuvo contacto con ese ciego, así como nosotros podemos tener contacto con Jesús en la oración y en la lectura de la palabra para dejar esa ceguera del pecado, porque nos acercamos tanto al mundo que creemos que no tenemos pecado, nos ciega la soberbia y el Señor quiere que tengamos contacto con Él. Pero ¿cómo vamos a tener contacto con Él si no lo buscamos en la Santa Misa, si no vamos a la Eucaristía, si no queremos confesarnos? El Señor quiere que tengamos contacto con Él, pero ¿cómo lo vamos a hacer si preferimos las cosas del mundo, las cosas terrenales, en vez de preferirlo a Él? Y Jesús pregunta, ¿ves algo? Luego del contacto pregunta, ¿ves algo? El ciego que empezó a ver dijo, veo como árboles, pero debe ser gente porque se mueven. Es decir, que cuando nosotros comenzamos a leer la palabra, empezamos a entender un poquito, nuestra ceguera se va borrando un poquito, esa luz va iluminando poco a poco. No es de una vez que nosotros leemos y ya nos volvemos santos, no, sino que vamos a empezar a cambiar nuestra vida poco a poco. Es un proceso de conversión que debemos hacer toda nuestra vida, pero es algo que debemos comenzar a hacer desde ya. Y mientras más dejamos que esa luz nos ilumine, mientras más tengamos contacto con Jesús, cada vez vamos a ver más. Veamos cómo dice la palabra. Jesús le puso nuevamente las manos en los ojos y el hombre se encontró con buena vista, se recuperó plenamente y podía ver todo con claridad. Es decir, que el constante contacto con Jesús nos ayuda a limpiarnos y a purificarnos. Debemos estar constantemente con Jesús en la Eucaristía, porque Él lo promete en Juan 6:51, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y nosotros no queremos tener esa constancia de contacto con Jesús. Y es la única forma para que nuestra ceguera, nuestra permanencia en el pecado, vaya acabando y empecemos a agarrar a Jesús de la mano, a tener contacto cada vez con Jesús. Pero es importante para eso la perseverancia. Si nosotros no queremos acercarnos a Jesús, vamos a ser como aquel hombre que sufría de ceguera. Asimismo, ¿cuántas veces no sufrimos de ceguera en este mundo? Pasamos por mucha ceguera y no entendemos por qué pasamos por tantas cosas, pero Jesús quiere quitarnos la ceguera. Solamente debemos dejarnos tocar por Él, dejarnos iluminar por su palabra, por la oración, por la Santa Misa, por la Eucaristía. Acerquémonos a Jesús para poder verlo cada vez más con claridad y poder ver esos milagros que nos da el Señor cada día, para poder ver a tantas personas que sufren, y mientras la ayudamos es como si ayudáramos también al mismo Jesús, y cada vez vamos a tener un contacto más grande con Jesús y nuestra ceguera va a desaparecer porque vamos a tener contacto con Jesús. Y cuando hacemos estas obras de caridad es como si se lo hiciéramos a Jesús, porque Él también lo prometió en Mateo 25:40, cuando dice, lo que le hicieron a estos los más pequeños de mis hermanos, a mí me lo hicieron. El hombre se encontró con buena vista, se recuperó plenamente y podía ver todo con claridad. Jesús pues lo mandó a su casa diciéndole, ni siquiera entres en el pueblo. Jesús nos quiere decir algo, ni siquiera entres en el mundo. Podemos vivir en el mundo, pero no ser del mundo. Ni siquiera te dejes contaminar de nuevo del mundo. Cuando el Señor nos perdona los pecados en la confesión, que lo promete en Juan 20:21, a quienes le perdonen los pecados le quedarán perdonados, entonces el Señor quiere que nosotros no volvamos otra vez a ese mundo de pecado. El Señor quiere ni siquiera entres en el pueblo, ni siquiera vuelvas a cometer ese pecado. Ya te dejaste iluminar por mí, ahora no vuelvas a ir a la oscuridad. El Señor quiere que nosotros cambiemos nuestra vida y que luchemos cada día por no caer en el pecado. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo y por el camino le preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron,
Algunos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías o alguno de los profetas. Es decir, que el mundo no conoce a Jesús. El mundo está en una densa oscuridad. No conocía de Jesús como era. Y Jesús le pregunta a ellos, ¿ya ustedes saben quién soy yo? Quería ver si ellos conocían realmente la doctrina. ¿Quién era Jesús? Vamos a ver. Entonces Jesús les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Pedro le contestó, tú eres el Mesías. Pedro sí tenía la verdadera doctrina. Y Jesús quería ir enseñándoles la doctrina a los apóstoles. Y por eso Pedro contesta, tú eres el Mesías. Pero Jesús le dijo con firmeza que no conversaran sobre él. ¿Por qué Jesús le dice que no conversaran sobre él? Porque todas estas cosas todavía no era el tiempo de que se manifestaran, sino que eso se iba a predicar era luego de que Jesús muriera y resucitara, para que los apóstoles tuvieran más fuerza de predicación, porque todavía les faltaba que aprendieran algunas cosas, como la que vamos a ver a continuación. Era algo que ellos todavía no conocían y Jesús quiso enseñarles, una enseñanza muy dura que también nosotros debemos aprender hoy. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho. Aquí está la enseñanza dura. El Hijo del Hombre debía sufrir mucho. Jesucristo iba a sufrir mucho, pero así como Jesucristo iba a sufrir mucho, nosotros en esta tierra vamos a sufrir mucho. Sufren los ricos, sufren los pobres, sufren los buenos, sufren los malos. Todos vamos a pasar por sufrimiento en esta vida, pero el Señor quiere que nosotros dejemos esa oscuridad y que entendamos que el sufrimiento es parte de la vida. Pero, ¿cómo somos nosotros ante ese sufrimiento? Y el Señor eso es lo que nos quiere enseñar, que nosotros aceptamos el sufrimiento con amor o rechazamos el sufrimiento culpando a Dios. Y el Señor quiere que nosotros amemos el sufrimiento, así como los santos que sufrían tanto desprecio, así como el mismo Cristo que sabía que iba a sufrir y seguía adelante, pudiendo huir del sufrimiento. Él no nos enseña a huir, sino a saber que tenemos que sufrir y afrontar ese sufrimiento con amor, no a huir del sufrimiento. ¿Y cuántas veces en este mundo nosotros no queremos sufrir ni un poquitico? Si está haciendo mucho calor, algo tan insignificante, tan pequeño, mucho calor, no, ay, me ahogo, no puedo. Si está haciendo mucho frío, uy, no puedo con tanto frío. Y siempre renegamos del sufrimiento, renegamos de Dios, que es el que permite que haya frío y haya calor. Si está lloviendo, ay, ¿por qué está lloviendo? Si está haciendo sol, ay, ¿por qué está haciendo sol? Si está haciendo viento, ay, ¿por qué está haciendo viento? Si no está haciendo viento, ay, ¿por qué no está haciendo viento? Si tengo para comer pollo, ¿por qué tengo que comer pollo? Si hay carne, ¿por qué tengo que comer carne? Siempre renegamos del sufrimiento y el Señor quiere que nosotros aprendamos a sufrir con paciencia todas las cosas que nos vengan en esta vida y que no solo miremos el sufrimiento, sino que miremos que hay un cielo. Escuchemos. Debía sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. También el sufrimiento y el rechazo. ¿Cuántas veces nos rechazan? Y nosotros, cuando nos rechazan, nos ponemos tristes, nos entristecemos, no sabemos qué hacer, porque me rechaza una persona que yo quiero y me da una tristeza, pero el Señor nos dice que en esta vida vamos a pasar por muchas tristezas, por muchos sufrimientos, por muchos rechazos. Si Jesús, que es el camino, pasó por ahí, también nosotros vamos a pasar por ahí, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él quiere que nosotros entendamos, que no nos hagamos los ciegos, sino que entendamos que en esta vida vamos a sufrir, pero ya nos va a dar la solución. Sigamos. Que sería condenado a muerte y resucitaría a los 3 días. No solo iba a sufrir, sino también iba a morir. Nosotros también vamos a morir. Pero no se queda solo en la muerte, sino dice, y resucitaría a los 3 días. Es decir, que los cristianos no se mueren por un sufrimiento de tristeza, de angustia, no se quedan ahí renegando de Dios, sino que ponen los ojos en más allá, en el más allá, en el reino de los cielos. Si tengo que sufrir aquí en esta tierra, el Señor me promete que voy a resucitar de entre los muertos, que tengo que tener mi esperanza en la resurrección, que en esta vida es un valle de lágrimas. Es un sufrimiento, pero en la otra vida es alegría, es gozo, es felicidad, todo lo contrario a este mundo. Pero ¿cómo hacemos para llegar a ese gozo y a esa felicidad?
debemos aceptar con amor los sufrimientos y no rechazar esos sufrimientos por los que pasamos en nuestra vida. Continuemos. Jesús hablaba de esto con mucha seguridad. ¿Qué seguridad tenemos nosotros cuando nos llega un sufrimiento? Queremos huir de ahí, no queremos sufrir. Siempre renegamos de los sufrimientos, pero el Señor sí estaba seguro. El Señor nos invita a que nosotros empecemos a aumentar nuestra seguridad y cuando vamos a pasar por algún sufrimiento, tener seguridad, no en nuestras fuerzas, sino en el Señor que nos puede ayudar a superar cualquier sufrimiento. Pedro pues lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús dándose la vuelta, Pedro empezó a reprender a Jesús. Ah, no, Señor, eso sí que no. Usted va a hacer muchas cosas buenas, usted va a hacer muchos milagros, pero sufrir, no, 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 nada de sufrir, nada de sufrimiento. Usted tan bueno, usted no merece sufrir. Así somos nosotros, hermanos. Cuando pasamos por algún sufrimiento, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo me la paso rezando, si yo me la paso en misa, si yo me la paso haciendo obras de caridad, ¿por qué tengo que sufrir? Somos como Pedro. Ah, no, Señor, que no te suceda estas cosas, que no te suceda ese sufrimiento. Pero vamos a ver qué pasó. Pero Jesús, dándose la vuelta, vio muy cerca a sus discípulos. Jesús miró que Pedro le estaba haciendo un escándalo, que le estaba renegando del sufrimiento delante de sus discípulos. Y Jesús no quiere que nosotros vayamos en contra del sufrimiento. Jesús no quiere que nosotros nos quejemos delante de la gente. Señor, ¿por qué estoy pasando por esta enfermedad? Señor, ¿por qué tengo que estar enfermo? Ay, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? El Señor no quiere que nosotros demos ese mal ejemplo a nuestros hermanos, sino que aprendamos a sufrir en silencio, con amor, empezar a darle gracias al Señor por el sufrimiento, porque fácil es darle gracias a Dios cuando nos va bien, pero difícil es darle gracias a Dios en el sufrimiento, y el Señor quiere que nosotros le demos gracias siempre, así como Job. Si aceptamos de Dios lo bueno, ¿por qué no aceptamos lo malo? Decía Job, y Job era muy rico, pero lo perdió todo. Sin embargo, él siempre permaneció confiando en Dios, y luego Dios lo bendijo con el doble de todo lo que había perdido. Así nosotros, hermanos, tenemos que aprender a sufrir y a darle gracias al Señor. Veamos lo que dice el Señor. Pero Jesús, dando la vuelta, vio muy cerca a sus discípulos. Entonces reprendió a Pedro y le dijo, apártate y ponte detrás de mí, Satanás. Tus ambiciones no son las de Dios, sino de los hombres. El Señor le habla muy duro a Pedro y le dice que el único que no quiere sufrir es Satanás. Le dice, apártate de mí, Satanás. Usted está pensando como Satanás, que no quiere sufrir, no quiere pasar por sufrimiento. El Señor dice que Dios quiere que nosotros soportemos con paciencia los sufrimientos y no renegar de Él. Sigamos. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo, el que quiera seguirme, el que quiera ser cristiano, el que quiera ser verdadero y auténtico seguidor de Cristo, que renuncie a sí mismo, que renuncie a sí mismo, que renuncie a sus pecados, que renuncie a lo material, que se acerque a Jesús, que renuncie de todos los vicios, que renuncie a sí mismo. Ejemplo, cuando nosotros pasamos por una rabia, que nos da rabia, que nos enojamos y decimos yo tengo la razón, todo es culpa de aquel, pero mía no es porque yo tengo la razón, Jesús dice, renuncie a sí mismo, renuncie a que usted tiene la razón, deje de pensar que usted tiene la razón, dele la oportunidad a otra persona. ¿Qué tal si la otra persona tiene razón? El Señor dice, sea humilde. Deje de pensar que usted tiene la razón. Dele la razón a su hermano, porque usted no la tiene. Sea humilde. Renuncie a sí mismo. Cuando nos gustan mucho los vicios, el pecado, la mentira, renuncie a sí mismo. Cuando tenemos tanta vanidad, que queremos estar siempre bien arreglados, bien vestidos, que somos orgullosos, que somos mentirosos, renuncie a sí mismo. El Señor quiere la renuncia de nosotros, que estamos siempre tan dispuestos a pecar. El Señor quiere que renunciemos a nosotros mismos, que siempre queremos estar en la comodidad y no podemos pasar por un calorcito. Renuncie a ese frío que usted quiere y empiece a gozar de ese calor. Empiece a darle gracias a Dios por ese calor y no reniegue de Dios a cada rato. O que me gusta mucho el calor, entonces renuncie a ese querer del calor y cuando haya frío no se queje. Renuncie a tantos gustos que usted tiene en esta vida. Renuncie a sí mismo.
para ser seguidor de Cristo. No podemos ser seguidores de Cristo sin renunciar a nosotros mismos, a tantos pecados que pensamos que nos llevan a la alegría, pero su final es la perdición. Renunciemos a nosotros mismos. ¿Qué más? Tome su cruz. Tome su cruz. Es decir, abrace ese sufrimiento. Agarre esa vida que usted tiene. Si usted es casado, agarre esa cruz, abrácela. Si usted es soltero, agarre esa cruz, abrácela. Dele gracias a Dios. Si usted está trabajando, dele gracias a Dios. Si está desempleado, dele gracias a Dios. Pero viva su vida. No se ponga a envidiarle la vida a los demás. Agarre esa cruz, esa vida que le tocó, que Dios permitió que usted viviera así. No se ponga a pensar por qué en el pasado yo vivía mejor o qué me esperará en el futuro. Viva el presente, viva la hora. Tome su cruz y me siga. Pero no nos olvidemos que en cualquier vida que tengamos, en cualquier circunstancia, soltero, casado, con hijos, sin hijos, en cualquier vida que tengamos, podemos seguir a Jesús y debemos seguir a Jesús. El que quiera ser discípulo mío, renuncie a sí mismo, tome su cruz y sígame. Debemos seguir a Jesús. Si realmente seguimos a Jesús, debemos cumplir estos pasos y estos pasos nos ayudarán a que nuestro sufrimiento no sea solo con nuestra fuerza, sino que estamos siguiendo a Jesús. Es decir, vamos acompañados de Jesús, no vamos solo. Entonces va a ser más fácil llevar el sufrimiento. Como cuando estamos enfermos, tenemos las dos opciones, de renegar de Jesús y sufrir, o de decirle al Señor, Señor, ayúdeme. Y ese sufrimiento ya no es tan pesado, porque el Señor va a estar ahí conmigo, porque lo estamos siguiendo y Él nos va a mostrar el camino que debemos seguir. Y ya no vamos a estar ciegos, no vamos a estar sordos, no vamos a estar a oscuras, sino que el Señor nos va a mostrar cómo alcanzar la santidad en ese sufrimiento. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, y el que sacrifique su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Si nosotros buscamos salvar nuestra vida, la perderemos. Es decir, que no quiero sufrir, que yo quiero estar sin ningún sufrimiento, que yo quiero no perder mi vida. Yo no puedo perder las cosas en las cosas de Dios. Yo no puedo perder mi dinero en obras de caridad. Yo no puedo perder mi vida. Cuida su vida como si esta vida terrenal tuviera tanto valor como la espiritual. Y el Señor nos dice que no es así. El que sacrifique su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Si nosotros nos sacrificamos, si nosotros desgastamos nuestra vida como los santos por el Evangelio, por el amor a Dios, por dar buen ejemplo a nuestros hermanos, por predicar, por sufrir con paciencia todo aquello que nos llega a nuestra vida, entonces salvaremos nuestra vida. Pero si no aprovechamos esas oportunidades de sufrimiento, sino lo único que hacemos es renegar de Dios, entonces perdemos el tiempo, perdemos la vida. Se pasan los años y nos los vamos a vivir amargados por tanto sufrimiento. Pero si nosotros tenemos los ojos en Cristo y sufrimos con paciencia, con amor, por Jesús en esta vida, alcanzaremos la felicidad en esta vida, porque cada sufrimiento que llega, sabemos que es Dios que lo permite. Y si Dios lo permite, yo soy el Hijo de Dios y como Hijo de Dios acepto lo que me da mi Padre Dios y lo acepto con alegría. Y en la vida eterna, en el cielo, porque el Señor ya vio que pasamos la prueba con amor, entonces ahora viene a mostrarnos lo verdadero, que son esos gozos, ese reino de los cielos, esa alegría eterna, mientras en esta tierra vamos a sufrir por poquito tiempo, pero allá vamos a gozar eternamente. ¿De qué le sirve a uno si ha ganado el mundo entero, pero se ha destruido a sí mismo? Puede ser que humanamente hayamos ganado el mundo entero, tengamos riqueza, podemos viajar, somos supuestamente felices, tenemos el mundo entero en nuestras manos, somos muy ricos, pero ¿de qué le sirve ganar el mundo entero, pero se ha destruido a sí mismo? Puede ser que su cuerpo esté gozando, pero su alma sufre, se ha destruido a sí mismo, porque su alma necesita de lo eterno, de Dios, que es eterno, que es el que lo creó, y el alma no va a encontrar alivio nunca, el alma del ser humano, en las cosas terrenales. La única alegría que puede conseguir el alma es en conocer, amar y servir a Dios. Y si el alma no conoce, no lee la palabra de Dios para conocer a Dios, si no ama, si no empieza a trabajar por el reino de los cielos y si no sirve a Dios,
no va a alcanzar la alegría, la felicidad. Por eso, hermanos, no nos preocupemos por ganar el mundo entero, sino ocupémonos por ganar los bienes celestiales, por ganarnos el reino de los cielos, con tantas obras que podemos hacer para ayudar a nuestros hermanos, para pasar los sufrimientos con amor y no quejándonos a cada rato. ¿Qué podrá dar para rescatarse a sí mismo? ¿Qué puede dar el hombre para rescatar su alma? ¿Acaso puede dar todas esas riquezas en este mundo para decirle, Señor, déjeme entrar en el cielo? No, no puede hacerlo. Después de la muerte ya no puede hacer nada. Pero ahorita en esta tierra sí podemos ganarnos el reino de los cielos con las riquezas, no apegando nuestro corazón a ello y dándosela a los pobres, así como nos enseña el Señor. Y si queremos hacer más todavía, podemos hacer como Zaqueo. ¿Qué fue lo que hizo Zaqueo? Zaqueo fue y vendió la mitad de sus bienes y se los dio a los pobres. Y el Señor por eso le dijo, Zaqueo, hoy entró la salvación a tu casa, porque dio la mitad de los bienes. Pero si queremos todavía más espiritual, crecer más en esos tesoros celestiales, podemos hacer lo que dijo el joven rico, que ya lo había hecho todo. Y Jesús le dijo, una cosa te falta para ser perfecto. Si quieres ser perfecto, eso es lo que queremos, la perfección, pues hagamos lo que dice Jesús. Anda, vende todo lo que tienes y repártelo en los pobres, y así tendrás un gran tesoro en el cielo. Entonces el Señor quiere que nosotros hagamos siempre más, y siempre vamos a tener oportunidad para hacer más y para ganar ese reino de los cielos. Yo les aseguro, si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, si nosotros nos avergonzamos de Jesús y de sus palabras, si nosotros nos da pena ir a la Santa Misa, invitar a nuestros hermanos a la Santa Misa, si nos da pena que nos vean leyendo la Biblia, si nos da pena que nos vean haciendo oración, si nos da pena que nos vean haciendo obras de caridad, si nos avergonzamos de Cristo y de la palabra de Dios, en medio de esta generación adúltera y pecadora, porque claro, aquellos no hacen eso, entonces a mí me da pena, porque mis amigos pues no van a misa, entonces a mí me da pena y pues me da mucha pena y no voy a misa. Pero, decía un santo, la pena es la soberbia disfrazada. Por pena, por falso respeto humano, a veces no ayudamos a las personas y no queremos la salvación de las almas y nos da pena la palabra de Dios, nos da pena corregir con amor a esa persona para que cambie su vida, nos da pena. Si nosotros nos avergonzamos del Señor y de su palabra, en esa generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles. Así que, hermanos, no nos puede dar pena, no nos podemos avergonzar de Jesús, sino invitemos a nuestros hermanos a que amemos el sufrimiento en esta vida, que máximo vamos a vivir 100 años, pero debemos vivirlos bien, aceptando todo lo que venga de Dios, aceptando las alegrías, aceptando las tristezas y siempre en todo momento dándole gracias a Dios, a ejemplo de Jesús que nos enseñó. Y también podemos ver a Job, que Job nos enseña a sufrir con paciencia, porque el Señor nos recompensa. Bueno, queridos hermanos, nos veremos en un próximo video.